Negoció acuerdos multimillonarios en 5 idiomas, pero se quedó de pie, impotente, viendo a su hija muda desvanecerse en silencio. Calista Morgan tuvo 8 años para aprender lenguaje de señas. Fracasó. Entonces, un sábado por la mañana, un padre viudo dedicó 5 minutos a hacer lo que ella nunca pudo: hacer reír a su hija. Lo que reveló a continuación destruyó todo lo que Calista creía sobre la protección de su hija. La mañana de otoño pintó San Francisco de tonos dorados y ámbar, proyectando largas sombras sobre las relucientes torres del distrito financiero. Calista Morgan, de pie ante los ventanales de su oficina, observaba cómo la ciudad despertaba bajo sus pies. A sus 40 años, dirigía uno de los imperios inmobiliarios más exitosos de la costa oeste. Su nombre se susurraba con admiración e intimidación a partes iguales en las salas de juntas de toda la ciudad. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer de impactante belleza, con pómulos pronunciados y cabello rubio platino recogido en un moño severo que se había convertido en su sello distintivo. Pero tras esos ojos azul hielo se escondía un cansancio que ningún éxito podía borrar. 8 años. Habían pasado 8 años desde que se había convertido en madre soltera. 8 años desde que esa llamada telefónica había destrozado su mundo en pedazos. Todavía estaba tratando de reconstruirlo. El recuerdo de esa noche seguía vívido. La voz del oficial de policía en el teléfono. El pasillo estéril del hospital. El momento en que tuvo que regresar a casa y enfrentar sola a su hija de 2 años. Astrid había sido demasiado pequeña para entender por qué papá nunca volvía a casa, pero lo suficientemente mayor para sentir la ausencia que marcaría la vida de ambos. Astrid Morgan tenía 12 años ahora. Una delicada preadolescente con los cálidos ojos de su padre que brillaban como zafiros cuando sonreía, lo cual no era suficiente en estos días. Nacida con una rara condición neurológica que le había robado la voz antes de que pudiera usarla correctamente, Astrid navegaba por el mundo en silencio. Los médicos se habían mostrado optimistas al principio, sugiriendo varios tratamientos y terapias. Pero con el paso de los años, se hizo evidente que la voz de Astrid permanecería encerrada en su interior. Calista se había dedicado a aprender lengua de señas con la misma intensidad que dedicaba a adquisiciones hostiles y acuerdos millonarios, pero la fluidez de los hablantes nativos la eludía. Sus conversaciones a menudo se convertían en gestos frustrados y significados indiscretos, dejando a madre e hija sintiéndose más aisladas que conectadas. El intercomunicador vibró, sacando a Calista de sus pensamientos. La voz de Gwen Harper llenó la oficina, cálida y familiar, después de 5 años trabajando juntas. Gwen era más que una asistente ejecutiva. Era lo más parecido a una amiga que Calista tenía, aunque incluso esa relación se gestionaba con cuidado, manteniéndose a distancia, como todo lo demás en la vida de Calista. «Llegas a las 9», anunció Gwen, aunque su tono sugería que sabía que Calista tenía la mente en otra parte. Además, llamó Yamamoto-san desde Tokio. Está preocupado por los rumores de transición de liderazgo. Calista dijo, márgenes de beneficio, y se había olvidado de desayunar con Astrid, otra vez. La culpa que se había convertido en su compañera constante la atacó con más fuerza. Dile a Yamamoto-san que lo llamaré al mediodía, hora de Tokio, dijo, con una decisión rápida, y cancela la de las 9. En realidad, cancela todo hasta el mediodía. Llevaré a mi hija a desayunar. A la junta no le va a gustar, advirtió Gwen con suavidad. Marcus Henderson ha estado hablando mucho últimamente de tu atención dividida. Déjalo, respondió Calista, aunque sabía que el precio podría ser muy alto. 30 minutos después, Calista estaba frente a la puerta del dormitorio de Astrid en su mansión de Pacific Heights, una casa demasiado grande para 2 personas que apenas hablaban. Llamó suavemente y entró para encontrar a su hija ya vestida, sentada junto a la ventana con su cuaderno de dibujo. Astrid levantó la vista. La sorpresa se dibujó en su rostro al ver a su madre con ropa informal en lugar del habitual traje formal. ¿Lista para nuestra cita para desayunar?, señaló Calista,
con movimientos cuidadosos y deliberados. El rostro de Astrid se transformó, una sonrisa se abrió paso como el sol después de la lluvia. Asintió con entusiasmo, cogiendo su mochila morada favorita, decorada con mariposas pintadas que ella misma había añadido. El café de la calle Valencia era todo lo que su casa no era. Cálido, lleno de gente, animado por las charlas de las familias del fin de semana y el rico aroma del café recién molido. Las hojas de arce se apretaban contra las ventanas, sus tonos naranjas y rojos creaban un efecto natural de vitral. Callista guió a Astrid hasta una mesa en un rincón junto a la ventana, observando cómo su hija sacaba inmediatamente su cuaderno de dibujo y comenzaba a dibujar las hojas que danzaban con la brisa matutina. Mientras Callista pedía en el mostrador, no dejaba de mirar a Astrid, notando lo pequeña y sola que se veía en la mesa para 4. Otros niños de su edad charlaban con sus padres, compartiendo chistes e historias, mientras Astrid permanecía en su burbuja de silencio. El dolor familiar regresó, ese que le recordaba a Callista todas las maneras en que estaba fallando como madre. La campana de la puerta sonó y entró un hombre con un niño pequeño. El niño, de unos 6 o 7 años, tenía el pelo castaño rojizo que se le erizaba en ángulos extraños, a pesar de lo que parecían ser intentos recientes de domarlo. Vestía un suéter de dinosaurio y cargaba un triceratops de peluche muy querido. Su padre la seguía, alto y delgado, de mirada amable tras unas gafas de montura metálica, vestido con vaqueros desgastados y una camisa de franela que evocaba comodidad de fin de semana, más que ambición empresarial. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el niño se acercó a la mesa de Astrid, atraído por su dibujo. Calista se tensó, lista para intervenir, con sus instintos protectores despertando. Pero entonces, ocurrió algo extraordinario. El hombre se acercó con calma, y en lugar de hablar, sus manos comenzaron a moverse con fluidez y gracia. Le hacía señas a Astrid, preguntándole si su hijo Oliver podía ver su hermosa obra de arte. La transformación de Astrid fue instantánea e impresionante. Todo su cuerpo pareció iluminarse desde dentro, sus manos se agitaron en respuesta. Ya no eran los movimientos vacilantes e inseguros que usaba con su madre, sino seguros, expresivos, llenos de vida. Le hablaba de las hojas, de cómo cada una era diferente, como copos de nieve o huellas dactilares. Él, hombre, escuchaba atentamente, asintiendo, respondiendo con igual entusiasmo. Sus expresiones faciales y cejas añadían matices gramaticales que Calista nunca había dominado. «Soy Elías Bennett», dijo el hombre cuando ella regresó a la mesa, con voz suave y un ligero acento sureño. «Este es Oliver. Espero que no te importe que se una a Astrid». La vio dibujar y, bueno, nunca se le ha dado bien quedarse quieto cuando hay arte de por medio. «¿Y tú?», empezó Callista, señalando vagamente la lengua de señas. «Mi madre fue maestra en la escuela para sordos de California durante 30 años», explicó Elías, moviendo las manos inconscientemente al hablar. «Crecí haciendo señas antes de poder hablar bien. Es como mi primer idioma. De hecho, fue mi primer idioma. Mamá siempre decía que las personas oyentes aprenden a escuchar con los oídos. Pero la cultura sorda te enseña a escuchar con todo tu ser». Oliver había sacado sus propios crayones y estaba añadiendo toques al dibujo de Astrid con su entusiasta permiso. Estaban creando una historia juntos. Astrid hacía señas mientras Oliver añadía elementos visuales, usando clasificadores para mostrar el tamaño de las ardillas y cómo se balanceaban los árboles. «Es increíblemente expresiva», continuó Elías, observando a los niños. «Su vocabulario es avanzado para su edad. Y fíjense en su gramática facial, cómo levanta las cejas para hacer preguntas y las frunce para enfatizar. No solo está haciendo señas, sino que realmente está hablando en lenguaje de señas». El cumplido le dolió porque Callista sabía que no se lo merecía. Observó la animada conversación de Astrid con Elías, cómo se relajaron los hombros de su hija, cómo su expresión, normalmente reservada, se había abierto como una flor en primavera. «Todavía estoy aprendiendo»,
admitió Callista. Es más difícil de lo que esperaba. A veces, siento que le estoy fallando. Elías se volvió hacia ella entonces, sus ojos marrones llenos de comprensión. Todos los padres se sienten así. Créanme, lo sé. La madre de Oliver falleció cuando él tenía 3 años. Hay días en los que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Pero presentarse, intentarlo. Eso importa más que ser perfecto. Hay una clase familiar los sábados por la mañana, mencionó casualmente. Padres e hijos aprendiendo juntos. Astrid podría disfrutar teniendo otros niños con quienes practicar. Y podrías mejorar tu fluidez en un entorno de apoyo. Antes de que Callista pudiera responder, su teléfono vibró insistentemente. 3 llamadas perdidas de la oficina. 2 de miembros de la junta. Y un mensaje de Gwen que simplemente decía: los blogs de tecnología encontraron fotos tuyas en una cafetería. Henderson convoca una reunión de emergencia. Yamamoto-san quiere respuestas ya. El mundo real se desplomaba, amenazando todo lo que había construido. Pero al ver la alegría de Astrid, algo cambió en Callista y el otro día. Dijo: debería irme. Dijo, ya de pie, ya retirándose. Gracias por hablar con ella. Elías también se levantó, sacando una sencilla tarjeta de presentación. La información de la clase está ahí. Sin presión. Pero Astrid sería bienvenida en cualquier momento. ¿Crees que vas a ser un? Ambos lo serían. La semana siguiente fue un campo de batalla. Los blogs de tecnología llenaron titulares. El director ejecutivo distraído. ¿Está Morgan Enterprises perdiendo el foco? Marcus Henderson filtró a los inversores sus preocupaciones sobre la estabilidad del liderazgo. Yamamoto. El equipo de Sam programó una videollamada exigiendo garantías. Pero incluso mientras luchaba por salvar su empresa, la mente de Callista seguía divagando hacia ese momento en la cafetería. Para la alegría de Astrid. Para las manos pacientes de Elías. Jueves por la tarde. Gwen puso un café recién hecho en el escritorio de Callista junto con una tableta que mostraba el último artículo. Te están llamando la directora ejecutiva ausente. Marcus ha convencido a 3 miembros de la junta para que exijan una evaluación de desempeño. Callista bajó la mirada, sorprendida de encontrar la tarjeta de Elías en su mano. Edge está hablando por el contacto repetido. Enseña lenguaje de señas, dijo finalmente. Le habló a Astrid como si fuera lo más natural del mundo. Estaba tan feliz. Gwen. Entonces llévala a la clase, dijo Gwen simplemente. El acuerdo con Yamamoto seguirá allí el lunes. La infancia de tu hija. No. La voz de Gwen era firme. Te he visto construir muros durante 5 años. Tal vez sea hora de construir puentes. En cambio, esa noche, Callista llegó a casa y encontró a Astrid en la mesa de la cocina, haciendo la tarea con la niñera. Su hija levantó la vista brevemente, luego volvió a bajar. El momento de esperanza se extinguió rápidamente. Astrid, Callista hizo señas, sentándose a su lado. ¿Te gustaría ir a una clase de lenguaje de señas el sábado? ¿Con otros niños? La transformación fue inmediata. Las manos de Astrid volaron en una respuesta emocionada. ¿Podría Oliver estar allí? ¿De verdad podrían ir? ¿Podrían ir todas las semanas? Sábado por la mañana el edificio llegó gris y brumoso. San Francisco envuelto en niebla que llegaba del Pacífico como un ser vivo. El centro comunitario estaba en el distrito de la Misión, un edificio colorido cubierto de murales, que representaban manos en varios signos. Callista se sintió fuera de lugar con sus jeans de diseñador entre el diverso grupo de familias reunidas. Pero entonces lo vio. Elías estaba al frente, colocando ayudas visuales. Oliver estaba ayudando, enredándose en una pancarta que decía: cada voz importa, incluso las silenciosas. Cuando Elías levantó la vista y los vio, su sonrisa fue como la luz del sol abriéndose paso a través de la niebla. La clase fue una revelación. 15 familias, todas en diferentes etapas de su viaje con el lenguaje de señas,
aprendiendo juntas. Elías era un maestro nato, explicando no solo el vocabulario sino también la cultura detrás de él. El ASL no es inglés en las manos, explicó, haciendo una demostración. Es un lenguaje espacial. Observen cómo establezco a las personas en el espacio y luego las reviso. Observen cómo mi rostro no solo expresa emociones, sino que proporciona gramática. Durante el recreo, ocurrió algo mágico e inesperado. Astrid, que había pasado 8 años siendo la observadora silenciosa, la niña que se quedaba al margen de los grupos, se levantó de repente. Golpeó la mesa para llamar la atención como había visto hacer a Elías, con un sonido nítido y seguro en el salón principal del centro comunitario. Los demás niños se giraron para mirar, y en lugar de encogerse como ella lo habría hecho antes, le pidieron que mirara. Astrid dio un paso al frente, con una confianza creciente que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Organizó un juego de señas, enseñando a los demás niños a jugar al círculo de cuentos silenciosos. Lo demostró con perfecta claridad. Cada niño añadía una frase en señas para construir una historia colaborativa. Pero había reglas. Tenían que usar clasificadores para mostrar tamaño y movimiento. No solo deletreo manual o señas básicas. Tenían que incorporar expresiones faciales para expresar emociones. No como una idea de último momento, sino como una gramática integral. Debían mantener la coherencia espacial. Si un personaje se establecía a la derecha, permanecía a la derecha. Un niño pequeño, de unos 5 años, tenía dificultades con el concepto de clasificadores. En lugar de rendirse o llamar a un adulto, Astrid se arrodilló a su lado, con movimientos pacientes y claros. Le mostró cómo su mano plana podía convertirse en un coche. Cómo 2 dedos caminando podían mostrar el movimiento de una persona. Cómo la velocidad y la trayectoria del movimiento contaban tanta historia como las propias señas. Cuando mostró con éxito un pájaro volando sobre una casa usando los clasificadores correctos, su rostro se iluminó de orgullo. Y la sonrisa de Astrid era radiante. Calista vio a su hija transformarse de observadora silenciosa a líder segura, guiando a niños pequeños con paciencia, animando a padres indecisos a participar. Una madre, con dificultades con los aspectos espaciales, recibió la amable corrección de Astrid. La niña le mostró cómo mantener la coherencia en la ubicación de los elementos de la historia en el espacio de señas. Era como ver una flor que había estado a la sombra, de repente expuesta a la luz del sol, floreciendo con un vigor que siempre había estado ahí, esperando. Es una maestra nata, dijo Elías. Apareció junto a Calista con 2 tazas de café. Su voz suave con admiración. Mira cómo ajusta su velocidad de señas para diferentes niveles de habilidad. Cómo usa la retroalimentación visual para animarlos. No solo está enseñando señas. Está enseñando confianza. Comunidad. Pertenencia. La he estado frenando, dijo Calista en voz baja. La admisión fue dolorosa, pero necesaria. Como entablillar un hueso roto. He tenido tanto miedo de fallarle. Tan aterrorizada de que se lastimara. Que la he mantenido en una burbuja. Nuestra burbuja. De verdad. Solo nosotros 2 en esa casa grande. Protegiéndonos mutuamente de un mundo que podría no entender. El miedo nos hace hacer eso, respondió Elías. Su voz cargaba con el peso de su propia experiencia. Después de que murió la madre de Oliver. Apenas salí de casa durante 6 meses. Estaba aterrorizada de que si lo perdía de vista, algo le pasaría a él también. Pensé que lo estaba manteniendo a salvo. Pero estaba impidiéndole vivir. Los niños necesitan más que nuestra protección. Necesitan comunidad. Desafío. La oportunidad de descubrir quiénes son. Más allá de nuestros miedos. El juego de Astrid había evolucionado. Con 12 niños participando, creando una historia elaborada sobre un superhéroe sordo que salvó el mundo mediante la comunicación visual. Los niños reían. Sus manos volaban. Sus rostros se animaban con expresiones que trascendían la necesidad del sonido. Los padres observaban con lágrimas en los ojos, viendo a sus hijos no limitados por la sordera,
sino empoderados por una forma diferente de estar en el mundo. Después de clase, los 4 fueron a almorzar a una pequeña taquería. Los niños se sentaron juntos. Astrid le enseñó a Oliver nuevas señas mientras compartían papas fritas y salsa. «Esto es agradable», dijo Elías simplemente, y Calista supo que se refería a más que solo almorzar. «Lo es», asintió, permitiéndose relajarse por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar. Mientras los niños dibujaban en sus manteles individuales, Elías los observaba con una expresión que Calista no podía descifrar. «Después de la muerte de Beth», dijo en voz baja, sin mirarla, «me prometí que Oliver sería suficiente, que no necesitaría a nadie más, que no me arriesgaría». Su voz se fue apagando, sus manos formando inconscientemente la señal del miedo. Pero al verlo con Astrid, al ver lo feliz que está de tener un amigo que lo acepta por completo, me doy cuenta de que yo también lo he estado manteniendo en una burbuja, mi burbuja de dolor. Finalmente miró a Calista, con la vulnerabilidad reflejada en sus ojos. Me aterra volver a dejar entrar a la gente. Pero tal vez el miedo sea mejor que estar solo. Ese fin de semana, su teléfono explotó de mensajes. Un fotógrafo los había capturado durante el almuerzo. Y los blogs de tecnología estaban llenos de especulaciones. La nueva prioridad del director ejecutivo. ¿Romance por encima de los ingresos? Marcus Henderson convocó una reunión de emergencia de la junta directiva para el lunes. El domingo por la noche, Calista estaba sentada en su oficina en casa, preparándose para la batalla. Gwen llegó con archivos y estrategias, pero también con consejos. «Podrías luchar contra esto a la antigua usanza», dijo Gwen. «O podrías intentar algo diferente. Demuéstrales que abrirte no te hace débil. Te hace más fuerte». La reunión de la junta del lunes fue tan tensa que parecía cortar con un cuchillo. La sala de juntas en el piso 40 nunca se había sentido tan como un estadio, con sus ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y ofrecían una vista de la ciudad que Calista había ayudado a construir. Marcus encabezó la crítica sobre la falta de concentración y las prioridades cuestionables. Sus diapositivas de PowerPoint mostraban fotos de paparazzi del café, de la taquería y de la exposición de arte. La sala llena de hombres, con idénticos trajes color carbón, la miraba con desaprobación. Sus rostros, máscaras de preocupación corporativa, ocultaban ambiciones personales. «Se trata de imagen», dijo Marcus, haciendo clic en una diapositiva que mostraba proyecciones bursátiles. «Nuestros inversores necesitan estabilidad, no un director ejecutivo en plena crisis de la mediana edad». «¿Crees que es eso?», preguntó Calista con calma, aunque por dentro sentía un fuego ardiendo, no de ira, sino de claridad. «¿Cómo lo llamarías si no? ¿Abandonando cenas millonarias por exposiciones de pintura a mano?». La sala murmuró un asentimiento. Estos hombres, que nunca habían preguntado por Astrid en 8 años, que programaban reuniones de la junta directiva durante obras escolares y reuniones de padres y maestros sin pensarlo 2 veces. Calista escuchó cada queja, cada amenaza apenas velada, y luego se puso de pie. Pero en lugar de su PowerPoint habitual, en lugar de gráficos, tablas y proyecciones, comenzó a hablar por señas, moviendo las manos con fluidez, dibujando imágenes en el aire. «Caballeros, permítanme mostrarles algo». Abrió su último estudio de mercado en la pantalla principal. 40 millones de estadounidenses usan el lenguaje de señas americano, ASL. Son 40 millones de clientes potenciales que hemos estado ignorando porque no podíamos hablar su idioma. Otros 20 millones son familiares, amigos, colegas que interactúan diariamente con la comunidad sorda. Ella se movió alrededor de la habitación mientras hablaba, usando la referencia espacial que Elías le había enseñado, literalmente colocando diferentes segmentos de mercado en diferentes áreas de la habitación, haciendo visible lo invisible. Mientras usted ha estado preocupado por la óptica, yo he estado viendo oportunidades que usted ha estado ciego. Ella sacó su tableta, mostrando su pantalla de forma inalámbrica este fin de semana. Mientras usted piensa que estaba distraído, en realidad estaba realizando una investigación de mercado. ¿Sabe usted qué porcentaje de edificios comerciales en San Francisco son realmente accesibles para la comunidad sorda? 3%.
Les mostró sus planes propiedades con alarmas visuales contra incendios como estándar, sistemas de videoteléfono en cada unidad, áreas comunes diseñadas con líneas de visión que permitían conversaciones en lenguaje de señas en todas las habitaciones. Les mostró las propuestas de asociación de negocios propiedad de personas sordas, el respaldo de organizaciones de derechos de las personas con discapacidad, las tarifas premium que dichas propiedades podrían exigir. No estoy distraída, estoy viendo nuestro negocio con nuevos ojos, estoy encontrando océanos azules en mercados rojos. Miró directamente a Marcus. Su mirada firme. Dices que estoy desenfocada porque estoy aprendiendo a comunicarme con mi hija. Yo digo que aprender me ha enseñado a ver toda nuestra industria de manera diferente. Si no puedes ver el valor en eso, tal vez eres tú el que ha perdido el enfoque. Sacó una diapositiva final. Una foto que Gwen había tomado en la clase de ASL, Calista y Astrid haciendo señas juntas, ambas riendo, rodeadas de otras familias. Esto no es una distracción de mi trabajo, esta es la razón de ello, y si no puedes entender eso, si no puedes ver eso, un CEO que entiende múltiples formas de comunicarse, múltiples formas de ver el mundo, es un activo, no un pasivo. Entonces quizás no seas la junta que esta empresa necesita para su próximo capítulo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces el rostro de Yamamoto-san apareció en la pantalla de la conferencia desde Tokio. Ella había olvidado que él estaba conectado, viéndolo todo. Morgan-san, dijo su voz cargando el peso de miles de millones en poder de inversión en Japón. Tenemos un dicho: el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. Has demostrado que puedes doblarte sin romperte. Esto es liderazgo. Hizo una pausa. Sus siguientes palabras cuidadosas pero claras: Yamamoto Industries aumentará nuestra inversión en un 20% sujeto a que su iniciativa de desarrollo inclusivo avance. Y Henderson-san miró directamente a Marcus. A través de la cámara, tal vez sea hora de que tú también aprendas un nuevo idioma. Esa noche encontró a Astrid en su habitación videollamada con Oliver, enseñándole lenguaje de señas a su triceratops de peluche mamá. Astrid hizo señas cuando se dio cuenta. Elías nos invitó a acampar el próximo mes. Acampar de verdad, con tiendas de campaña y estrellas. ¿Podemos ir? Sí, Calista respondió con señas. Podemos. El miércoles trajo un mensaje de texto inesperado de Elías: la escuela de Oliver tendrá una exposición de arte el viernes. Quería invitar a Astrid. Sin presión, pero ambos son bienvenidos. Calista tenía una cena crucial con un cliente el viernes. Un trato millonario. La antigua ella no lo habría dudado. Canceló la cena y envió a su director financiero. El viernes por la noche en la escuela de Oliver fue un caos hermoso. Oliver los arrastró hasta su cuadro. 2 casas con un puente arcoíris que las conecta. Son nuestras casas, le dijo en señas a Astrid. Así que podemos visitarlas cuando queramos. Hacía mucho que no hacía esto, le admitió Calista a Elías mientras observaban a sus hijos. He estado cerca de alguien. He dejado entrar a alguien. Yo tampoco, respondió Elías. Pero tal vez podríamos resolverlo juntos. Las semanas siguientes adoptaron un ritmo que transformó sus vidas. El sábado, las clases se convirtieron en tiempo sagrado. Intocables, incluso cuando el equipo de Tokio exigía llamadas de fin de semana. La comunicación por señas de Calista mejoró drásticamente. Pero lo más importante, su conexión con Astrid se profundizó en algo profundo. Desarrollaron chistes internos en lenguaje de señas. Juegos de palabras visuales que los hacían reír a ambos. Astrid le enseñó a su madre cómo cambiaban las expresiones faciales, el significado por completo. Cómo la altura de las manos podía indicar edad o estatus. Cómo la velocidad al firmar transmitía emociones con la misma claridad que el tono de voz. Calista comenzó a incorporar la comunicación visual a su estilo de liderazgo, usando gestos y organización espacial en sus presentaciones. Durante una negociación crucial de fusión, inconscientemente empezó a usar la referencia espacial que había aprendido en lenguaje de señas, colocando diferentes empresas en diferentes espacios a su alrededor mientras hablaba, refiriéndose a ellas con gestos simples. Su equipo, inicialmente escéptico, descubrió que facilitaba acuerdos complejos con múltiples partes. De repente, clarísimo. Eres diferente.
Su director financiero comentó después de que ella cerrara un acuerdo de $10 millones usando lo que ella había empezado a llamar arquitectura visual en sus presentaciones. Más dimensional. El viaje de campamento a Yosemite se convirtió en un punto de inflexión que ninguno de ellos vio venir. 4 días completamente desconectados del mundo corporativo. Sin señal de celular. Sin correos electrónicos. Solo ellos 4 y la naturaleza. Calista aprendió a montar una tienda de campaña. Mal al principio. Los polacos la derrotaban repetidamente. Mientras Astrid y Oliver reían desde su refugio perfectamente montado. Elías les enseñó a todos los fundamentos de la supervivencia en la naturaleza. Su paciencia fue infinita, incluso cuando Calista, de alguna manera, logró quemar agua mientras intentaba cocinar en la fogata. ¿Cómo es posible?, señaló Oliver, mirando la olla ennegrecida con asombro. Tu mamá tiene talentos especiales, rió Elías, y el sonido resonó en las paredes del cañón. La tercera noche, después de que los niños durmieran en su tienda, con su suave respiración mezclándose con el canto de los grillos, Calista y Elías se sentaron junto al fuego moribundo. La Vía Láctea se extendía sobre ellos, de una manera que nunca se veía en la ciudad. Cada estrella, una posibilidad, una elección, un momento de luz en la oscuridad. A mi esposo le encantaba acampar, dijo Calista de repente, sorprendiéndose al admitirlo. Rara vez hablaba de él. Había encerrado esos recuerdos con todo lo demás que dolía demasiado como para examinarlo. Quería llevarse a Astrid cuando fuera mayor, enseñarle a amar la naturaleza. Tenía todo un plan, todos los parques nacionales para cuando ella cumpliera 18 años. Después de su muerte, no pude hacer nada de lo que habíamos planeado. Dolía demasiado. Elías le tomó la mano, su tacto cálido y firme contra el aire fresco de la montaña. Pero ahora lo estás haciendo. Contigo, dijo ella, con más peso del que su simplicidad sugería. Conmigo, asintió. Y bajo el vasto cielo agreste, con los árboles centenarios como testigos, la besó. Fue suave, paciente. Una promesa más que una exigencia. Un comienzo más que una prisa. Cuando regresaron, algo fundamental había cambiado. Los niños estaban encantados. Oliver llamaba a Astrid su casi hermana. Astrid, dibujándolos como familia. Calista comenzó a implementar su visión inclusiva en el trabajo. Contrató arquitectos sordos, creó protocolos visuales para reuniones y consiguió el mayor acuerdo de desarrollo en la historia de la empresa con un consorcio empresarial propiedad de personas sordas. Las mismas cualidades que Marcus había criticado se convirtieron en sus mayores fortalezas. 3 meses después, en la celebración del Centro de Lengua de Señas, Calista se dirigió a las familias reunidas. Su lenguaje de señas ahora era fluido y seguro. Hace 8 meses, entré aquí perdido. Ella hablaba por señas. Pensé que solo traía a mi hija para aprender. Pero encontré una comunidad. Encontré mi voz en el silencio. Encontré a mi hija de nuevo. No la sombra silenciosa que había estado protegiendo, sino la luz brillante que realmente es. Y encontré el amor. La primavera trajo desafíos cuando Oliver enfermó y terminó en el hospital durante una semana. Calista se tomó un tiempo libre, realmente libre, apoyando a Elías durante su terror. Cuando Oliver se recuperó, Elías abrazó a Calista. «Múdate con nosotros», dijo de repente. «O nos mudaremos contigo. Tú y Astrid ya no son solo parte de nuestras vidas. Son nuestra vida». La mudanza fue caótica y perfecta. La gran casa que había resonado con la soledad ahora resonaba con risas, con cenas familiares donde todos firmaban, incluidos todos siempre. 6 meses después, en una brillante mañana de sábado en el Centro de Lengua de Señas, Elías se arrodilló. Firmó su propuesta, mientras Oliver y Astrid sostenían una pancarta que decía «Di que sí». El sí de Calista fue firmado y hablado y reído y llorado todo a la vez, mientras la sala estallaba en aplausos visuales, manos ondeando como hojas en un viento alegre. Se casaron la primavera siguiente en el jardín botánico, rodeados de cerezos en flor y su familia de habla inglesa.
Astrid y Oliver fueron testigos, mientras ella cantaba un poema sobre las familias como jardines, que se fortalecen al plantarse juntas. 5 años transcurrieron en una confusión de milagros cotidianos. Astrid adquirió confianza y se convirtió en defensora de los niños sordos. El arte de Oliver se centraba en visualizar lo no dicho. La empresa de Calista se convirtió en un modelo de prácticas empresariales inclusivas, y su charla TED sobre liderazgo con todos los idiomas se volvió viral. La firma de diseño de Elías se especializaba en comunicación universal, en una época de... En la graduación de secundaria, Astrid fue la mejor de su clase. Pronunció su discurso en lengua de señas, y a través de un intérprete, habló sobre la comunicación más allá de las palabras, sobre familias construidas a partir de la elección y el compromiso. La mujer que me enseñó a encontrar mi voz nunca emitió un sonido, cantaba Astrid, mirando a su madre. Me demostró que el amor no necesita palabras, solo la voluntad de aprender los idiomas del otro. Oliver, ahora de 16 años, cantaba con entusiasmo desde la primera fila. Elías apretó la mano de Calista con fuerza, ambos llorando abiertamente. «Esa es nuestra hija», susurró. Y a Calista le encantó que no hubiera distinción, ningún calificativo. Eran, simple y llanamente, familia. Marcus Henderson se acercó durante la fiesta. Ahora era un hombre diferente. «Tenías razón», dijo simplemente. «Mi nieto es sordo. Nunca lo entendí hasta ahora». «Tráiganlo al centro», dijo Calista. «Los sábados por la mañana. Allí estaremos. Allí estaremos». Porque siempre lo estuvieron. Se había convertido en su tradición. Su forma de retribuir. Elías enseñaba. Calista ayudaba. Astrid era mentora. Oliver creaba murales. Celebrando el lenguaje visual. Una joven pareja se acercó con su hija sorda. Antes de que Calista pudiera responder, Astrid ya estaba allí, arrodillada, mostrándole a la niña que sus manos podían hablar, cantar, contar historias. «Todo va a estar bien», les dijo Calista a los padres. «Mejor que bien. Mejor que bien. Su hija les mostrará un mundo completamente nuevo». Observaron cómo Astrid organizaba un coro improvisado de cantos. 20 jóvenes creaban poesía con las manos. Oliver los dirigía con gran talento artístico. Este era su legado. Una generación que sabía que ser diferente no significaba menos. Que el silencio no significaba ausencia. «Los amo», dijo Calista a su familia por señas. «Nosotros también los amamos». Respondieron por señas al unísono. Las estrellas emergieron sobre el jardín. Las mismas estrellas que habían presenciado su confesión en el campamento. Su boda. Su transición de desconocidos a familia. «¿Listos para ir a casa?», preguntó Elías al final de la fiesta. «Estamos en casa», dijo Astrid por señas, abarcando a todos los que los rodeaban. Y tenía razón. El hogar no era un lugar, sino comprensión. No una comunicación perfecta, sino una aceptación perfecta. El mañana traería nuevos desafíos. Astrid se iría a la Universidad Gallaudet para ser maestra. Oliver estudiaría arte en CalArts. Pero esta noche, simplemente eran 4 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. «Gracias», dijo Astrid a sus padres por señas. «Por aprender mi idioma. Por mostrarme que la familia se trata de presentarse y elegirse mutuamente». «No», respondió Calista con señas. «Gracias por enseñarnos que el amor no necesita palabras. Solo la voluntad de aprender el idioma del otro». Salieron juntos hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. Esta familia se formó a partir de fragmentos, pero se reconstruyó con un propósito. Fluidez, por fin, en el único vocabulario. Eso de verdad importaba. Amor.